que es la presentación del libro de la licenciada Patricia Romero Dey. Soy licenciada Jiménez Arrauzi, miembro de la de Biblioteca y de Archivos Históricos y Científicos de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y tengo el agrado de transmitirles que a partir de este año se unieron los archivos y la biblioteca y somos el mejor archivo y biblioteca de toda Latinoamérica. Tengo el agrado de poder coordinar esta mesa donde se presenta el libro de la licenciada Patricia Romero Dey, que es la autora, miembro titular en función didáctica, doctora en psicología de la USAL, profesora de delito y transgresión, en posgrado por psicología forense. Luego van a ser los comentadores el doctor Federico Verasturi, que es miembro titular en función didáctica, especialista en niños y adolescentes. Y luego la doctora Mirta Goldstein, que es secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora de libros y artículos, ex vicepresidenta, directora de la época APA Online. Bueno, desde ya damos comienzo y la autora Patricia Romero Dey va a comenzar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradezco a la biblioteca realmente la oportunidad de presentar el libro, a los comentadores, que además han sido él mi padrino de tesis, ella jurado de mi tesis, y también a la gente que me ayudó a hacer la tesis, de las cuales está aquí hoy Azucena Borecé, doctora Azucena Borecé, que también me ayudó muchísimo, y bueno, y a todos los presentes por venir, muy agradecida. Bueno, el interrogante que estuvo en mi tesis fue cómo no ser pobre, que es muy diferente a cómo ser rico, porque ser pobre en lo real es peligroso, porque se es vulnerable. Y se es pobre en lo real cuando no hay y no hay de dónde sacar recursos. Por ahí pueden ser internos o externos, no hay recursos. La sensación de ser pobre es sufrida. Y en general tiene que ver con no registrar los recursos que se tienen para lograr lo que se necesita y desea. Ser rico, por otro lado, es bueno si lo que se tiene es abarcado con ligaduras, con algún sentido, si su existencia genera placer, vínculos, beneficios. Pero cuando lo que sobra no sirve, no tiene vínculos, no tiene utilidad, es nefasto. En general no se piensa así, pero sí pensamos, por ejemplo, en la obesidad y el cáncer. Cuando las cosas sobran, no son buenas. Cuando algo sobre le absorbe al sujeto recursos, en realidad, tiempo y energía necesarios para buscar qué le es placentero, dónde está su deseo. El exceso ahoga el surgimiento del deseo, la búsqueda. Y lo que a alguien le sobra, a otro puede servirle, pasando de ser mortífero a ser útil. Como somos seres de discurso, hablamos, creemos en la palabra del otro, y aunque creamos que no creemos, penetra. Los oídos no tienen párpados y los discursos configuran nuestra realidad. Les voy a leer un pedacito del libro. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Censura al rico que no entrará, o le será muy difícil, lo del camello por el ojo de la aguja. Dicho discurso, ofreciendo a la pobreza como ideal virtuoso, merece un análisis para salir de la trampa que encierra. A la denuncia de Quevedo, ¿quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? Podemos responder sin dudar, la crueldad propia de la especie. La pobreza excluye de las condiciones básicas para una vida agradable y satisfactoria, otorgando una sufriente y denigrada, por lo tanto, ofrecerla como virtud es absurdo. Tener que ser virtuoso sufriendo genera odio como respuesta por el abandono y la desatención recibida, y miedo por la vulnerabilidad a la que envía
y por el registro de los sentimientos hostiles involucrados. El progreso es un ideal y es diferente si busca una armonía vital o simplemente cantidad. El sentirse pobre identifica con el lugar que el agresor otorga, que convierte en marginado, pero ese agresor solo puede actuar con la alianza del superyo de la víctima o pierde eficacia. La respuesta con depresión, volviéndose resto, o ira tratando de devolver el golpe, debilitan el pensar con qué recursos se cuenta y cómo se pueden aprovechar. Sin el acuerdo inconsciente, la energía nutriría la defensa de lo propio y el esfuerzo de apropiación. La armonía vital depende de la intersección entre los recursos personales, la asistencia del semejante y la red social. La articulación entre estas variables da el posicionamiento posible o permitido. Según eso, uno es incluido, es recluido en los countries, por ejemplo, o excluido. Hablando de intersección, mis elucubraciones surgen de dos fuentes, Marx y Freud. Marx, también les leo un pedacito, bueno, porque es una cita de Marx, ya que la tengo acá, la leo de acá. Es una cita compleja. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. A diferencia del artesanado, previo a la revolución industrial, el objeto ya no representa, después de la revolución industrial, no representa a su creador, no hay paternidad. Y el vínculo entre los trabajadores es de competencia en vender su fuerza de trabajo, perdiendo el contacto con el producto directo con ellos. El resultado de este proceso es un fetiche. Al virtualizar la relación directa entre cosas y no entre personas, estas pueden reemplazar lo humano. Así se articula lo sexual en el planteo freudiano de la parte, el falo materno, reemplazando al partener. Si una cosa, mercancía, asume el papel subjetivo que corresponde a una persona, un objeto puede representar una fantasía y ocupar el lugar del partener. Volvamos, bueno, yendo a... Volvamos al esfuerzo productivo. Acá voy a leer la cita de Freud, que es la que para mí es el núcleo de todo lo que hay en la consideración de la pobreza y de los recursos, de conseguir los recursos que no son el dinero, justamente. Por eso considero el dinero como fetiche. Cuenta Mary Langer de la pelea que había entre Freud y el Partido Comunista. Este prohibía a sus miembros psicoanalizarse y él prohibía a sus analizantes militar. Eso obligó a muchos a mentir a ambos. La cita de Freud. Quien en su juventud conoció por experiencia propia la amarga pobreza, así como la indiferencia y la arrogancia de los acaudalados, debiera estar a salvo de la sospecha de ser incomprensivo y no mostrar buena voluntad ante la lucha por establecer la igualdad de riqueza entre los hombres y lo que de ella deriva. Pero si esta lucha quiere invocar la igualdad de todos los hombres como exigencia abstracta de justicia, está expuesta a la objeción de que la naturaleza, al dotar a los individuos de aptitudes físicas y talentos intelectuales desiguales en extremo, ha establecido injusticias contra las cuales no hay salvación. Volvamos al esfuerzo productivo, a la fuerza de trabajo para considerar que se reconoce según el discurso reinante y será distinto el valor que se produce y cómo se remunera. Y acá les quiero leer otra cosa que para mí es muy central, que tiene que ver con la mujer. Acá está.
históricamente, las mujeres han sostenido dones de merecimiento y los hombres han ganado lo que poseen. Esta distribución es altamente ideológica, ajena, aunque con algunos condicionamientos biológicos, al género. El hombre mantenía a la familia, significando con ello que traía el sustento, y la mujer mantenía el hogar, significando que ponía orden y administraba lo que recibía. Conquista y mantenimiento responden erotismos diferentes. El primero es fálico, el segundo anal. No tiene nada que ver con masculino y femenino. Durante muchos siglos, el trabajo doméstico fue ejercido por mujeres sin ser considerado mercancía. Fue gratis. En el siglo XX se consideró un privilegio poder quedarse en el hogar y trabajar 24 horas sin fines de semana libres en ocupaciones multifacéticas que no se consideraban oficios discriminados y cubriendo los vacíos de lo no realizado por los hombres porque estaban trayendo el sustento, ancianos o niños. Los ancianos se habían ganado el descanso y los niños eran desvalidos por su edad. Trabajo, esfuerzo de ligadura. Creo que el trabajo es salud, cuando no es alienado, porque Freud dice, y coincido, que la pulsión es exigencia de trabajo por el psiquismo, o sea, la pulsión exige pensar. Ese es el único trabajo que no debe estar alienado, que tiene que articular el erotismo, los deseos y estilos del sujeto con los ideales sociales en los que quiera incluirse. Y en ese trabajo se distinguen la sublimación y la abstracción. ¿Por qué los diferencio? Porque tanto la sublimación como la abstracción es un ejercicio de deserotización. La sublimación busca una finalidad estética y la abstracción, y tiene más que ver con la deserotización, lo voy a leer porque va a estar más claro, porque ya lo escribí más claro. Acá. La abstracción se relaciona y a la vez se diferencia con la sublimación. En ambos, la función es ligar la desmesura pulsional. En ambos, el alejamiento de lo sexual es un requisito básico para responder de manera más eficiente a los requerimientos de las fuentes pulsionales. La libido, al sublimarse como uno de los destinos de la pulsión, encuentra objetos que la apartan de la satisfacción sexual directa, encontrando satisfacción en otras áreas, culturales y artísticas, transmudando el placer sensual en estético. Desplaza y elabora los afectos, no los reprime, ni inhibe el placer sensorial. La abstracción implica otro tipo de alejamiento de la sensorialidad. Parte de los ritmos del cuerpo y exige responder a imperativos categóricos. El trabajo es mental. No responde al erotismo, sino a la búsqueda del objeto de la necesidad. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Para ello desplaza la atención de lo afectivo que enturbia la capacidad de pensar. Orden y jerarquía inhiben lo sexual para poder reconocer las demandas, descarnándolas y organizándolas según otro tipo de armonía personal y social. Los conceptos a lograr con la abstracción, los números, son descarnados e insensibles en su naturaleza pura, axiomática. Uno es uno y solo en referencia a algo puede ser captado sensorialmente. Y cuando hay una referencia, aparece la incógnita de las múltiples variables que lo posicionan, ya cuando uno está unido a algo, una manzana, una pera. Y allí será simplemente un shifter, un valor, una posición respecto a, y ya no es una abstracción. Esto nos lleva a la importancia de las matemáticas en la educación, porque es aprender a desexualizar y desafectivizar el pensamiento, fundamental como adquisición de un pensar eficiente. Por eso creo que lo aburrido de las clases, la poca explicación de otra cosa que su uso comercial en la educación, porque la economía no es matemáticas, no es solo casualidad. Realmente es algo a tener en cuenta para sacar de la pobreza, como en
en el uso educativo. La abstracción numérica surge de los ritmos del cuerpo. Si ustedes se ponen a pensar, todo en el cuerpo es rítmico, desde la respiración, el corazón, todo va haciendo ciclos, el aparato digestivo tiene ciclos, todo tiene ciclos. Y los ritmos pueden calmar. O sea, uno calma al bebé con ritmos. Las mediciones son tranquilizantes. Uno dice mucho y mucho, no se sabe qué. Cuando uno pone un número, es tranquilizante. La medición tranquiliza. Las cuentas que cierran y los cuentos que tranquilizan son fundamentales en esto de tener en cuenta. La educación musical es la bisagra, porque la música tiene ritmos, el arrumaco del bebé, el frenesí del adolescente, tiene tonalidades. El lenguaje es una música también. Hay una letra y hay una música. Y están totalmente enraizadas, son imbricadas y es el mensaje que da el ritmo y que da la musicalidad. No siempre es tan fácil de hacer consciente, pero está. Esto es para mí bastante importante porque en toda la crianza uno se incluye en un lenguaje que tiene palabras, símbolos y tiene musicalidad, ritmos, arrumacos, y una serie de cosas. Y con eso uno se va incluyendo en una cultura que ya pasa un discurso, y ese discurso puede ser el discurso donde está el canto de las sirenas o el flautista de Hamelin, que se va a los chicos, o puede ser un discurso que permita el pensar libre. O sea, que adentro de todos los ritmos y de la musicalidad, todo esto va un poco al interés por lo educativo y los cambios del paradigma educativo que hay en este momento. Y yo quiero cerrar con un cuento que, bueno, muchos de los que me conocen ya me lo han escuchado, que es algo que tiene que ver con nuestra educación infantil, que son los cuentos infantiles. O sea, uno habla del lobo, de la ardilla, de una serie de animales que nunca vio, porque en la Argentina no hay ni lobos, ni ardillas, hay mulitas y esas cosas que no las conocemos. Cisnes, no, muchos cisnes no hay patos, gansos. Pero todo nuestro folclore infantil está hecho alrededor de unos animales, los osos, que no conocemos. Y esto llevó una anécdota muy infantil, que cuando yo era chica en Mendoza, un abuelo dejó entrar a su nieto al foso de los osos. Ustedes imagínense el final que tuvo, ¿no? Realmente fue una tragedia espantosa. Y esto tiene que ver con todo lo que el discurso puede a favor y en contra, y todo lo que el discurso y lo numérico tiene que ver con poder desfetichizar el dinero, porque el dinero no es más que una cosa, un emblema utilizado, y la pobreza es un discurso. Bueno, muy bien. Le vamos a dar la palabra al doctor Federico Berasturi. Como he sido padrino, voy a hablar como un buen padre. Entregué la novia, claro. Y no me la quedé para mí, ¿no? También quiero aclarar que aprecio mucho quien escribe. Una cosa es decir y poner en palabras algunas ideas, y otra cosa es plasmar en un escrito una forma de pensar sobre la realidad. La realidad es lo que uno cree que es la realidad. De eso sabemos. De todas maneras, mi manera de escuchar es aquella donde se recomienda, así lo dice Lacan, que es más vale escuchar desde el no ser que desde el ser. Es decir, lo que quiere decir que en la demanda de escuchar al otro, uno escucha dónde está el conflicto que plantea el otro frente a lo mismo que dice, y no
un intercambio entre lo que yo puedo llegar a pensar y lo que el otro puede llegar a pensar. Es decir, eso es lo que de alguna manera primero me hace respetar a Patricia por lo haber escrito. Y después, mis comentarios solamente no se referirán a lo que está planteado por ella, porque son una serie de ideas que son muy respetables. Eso lo dejo para Mirta. Y yo solamente me dedicaré a algunos comentarios acerca de lo que está en el título. ¿Qué es el fetichismo? ¿Y qué es la posición subjetivante de la condición de la pobreza? Subjetivante quiere decir que no es lo mismo decir estoy pobre o padezco en este momento de falta de dinero a decir que soy pobre. Ha tocado, Patricia, dos temas que han sido objeto de los cambios más importantes en la historia de la civilización occidental. Como se ha dicho, ha pasado todo de algo desvalorizado a lo valorizado, lo valorizado a lo desvalorizado. Las revoluciones han tenido mucho que ver con esto. Si la condición de riqueza y pobreza responde a una justicia o no responde a una justicia. De modo que atreverse a tocar estos temas es realmente respetable. Y eso es lo que me propongo hacer. Pero vamos un poco a plantear qué es lo que es el fetichismo. Por lo menos qué es lo que dice Freud en un solo artículo, 3 ensayos para una teoría sexual. Ahí plantea que hay, primero, le llama fetichismo a la sustitución por lo que sería el placer por lo genital, por otra cosa que permita sustituir ese placer por este otro. También plantea allí que hay algo de fetichismo normal. Nosotros sabemos que en la constitución del objeto erótico, cada uno tiene algunas preferencias que no son iguales a las de otro. Si prefiere las personas delgadas, prefiere las personas un poco más llenitas. Si prefiere los ojos azules a los ojos oscuros. En fin, hay algo que está definido como lo que se llama el fetichismo normal. Pero veamos qué pasa cuando se plantea qué es el fetichismo patológico. Mejor dicho, el fetichismo como perversión. Ahí no solamente está sustituido el objeto, y sobre todo cuando hablamos del dinero, el dinero como fetiche implica que el placer que puede tener el objeto genital, y recordemos que no solamente se trata de la relación con el objeto, alguien como Wilhelm Reich, por ejemplo, es decir, no dudó en hablar de carácter genital y de carácter anal, por ejemplo, para plantear algunas diferencias en relación con esto. En ese sentido, el fetiche como perversión incluye no solo la sustitución, sino que debe tener el objeto que constituye la situación de fetiche una condición que implica su relación con la analidad. Se plantea fundamentalmente, por ejemplo, cuando trata de hablar del fetichismo del pie, dice que no es cualquier pie, es un pie sucio y doloroso. Ese sería el fetichismo como perversión. Y de lo que se trata es del placer en su posesión. De allí la idea de hablar de lo que dice el título, de por qué no considerar, cuando se considera así, el dinero como un fetiche y dentro de eso la perversión. Porque no solamente sería el deseo de su posesión como máximo placer, sino que tiene que ser dinero sucio. ¿A qué le podemos llamar dinero sucio? Bueno, eso queda
simplemente en el sistema de valores con el cual nos planteemos la relación con la riqueza y la pobreza, lo cual, como he dicho recientemente, ha sido un tema bastante importante, porque ha sido realmente en el origen de la civilización occidental, hemos tenido de todo con respecto a esto. Desde considerar que los que eran los aristócratas o los reyes merecían tener toda la riqueza y que los otros debían ser pobres. Esa era una posición. Después vienen las revoluciones, no solamente en la antigüedad. No quiero hablar de ahora porque ¿para qué? Es decir, simplemente miremos a nuestro costado, veamos Chile, Ecuador, y no hace falta solamente quedarnos allí, ¿no? Es decir, podemos ir a Europa y ver qué cosas se producen alrededor de este tema. Nunca se resuelven, porque siempre quedan polarizados. Es decir, no hay una persona, no todos van a pensar esto es así y esto es así. Es decir, siempre han sido objetos de situaciones polarizadas que han entrado permanentemente en conflicto. Por eso, chapó que termines a escribir sobre el tema. Vuelvo a repetir, diferencia entre el cierto fetichismo normal y el fetichismo como perversión. El dinero como fetiche sería no solamente la posesión del dinero, sino que el dinero tiene que ser sucio. ¿Qué significa sucio? No significa que no le hemos pasado la bandina ni nada por el estilo. Significa alguna otra cosa que implica entrar en el terreno de algunas otras consideraciones, en las cuales, por supuesto, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Porque hay quienes van a pensar de una manera y quienes van a pensar de otra. La confrontación de sistemas de pensamiento no es una novedad. Actualmente también lo es. Eso con respecto a la cuestión. La pobreza es otra cosa, sobre todo cuando es subjetivante. No es lo mismo carecer de dinero y por lo tanto decir, bueno, estoy en una condición de carencia con respecto al dinero y a eso le llamo estar pobre, que ser pobre. Ser pobre es una condición de la subjetividad. Y es importante pensar de qué se trata esto cuando la idea subjetivante de ser pobre está ligada a la posesión o no de dinero. Posesión o no de dinero como condición de poder establecer una relación consigo mismo como para decir mi condición es ser pobre. También podríamos colocar en otro lado la idea de pobreza y riqueza en relación a otro tipo de valores. También en ese sentido, vamos a decir, para nuevamente felicitar a Patricia de que se haya atrevido, porque también la civilización ha estado, sobre todo la occidental, ha estado plagada de polarizaciones que han llevado a guerras. En otros casos han sido revoluciones, o se han llamado revoluciones, o contrarrevoluciones. Así que vamos a ver qué es lo que se nos plantea cuando Mirta comente lo que has planteado, porque tiene mucho valor, yo le doy mucho valor, a que alguien ponga sobre tinta lo que piensa sobre los valores con los cuales se rige en relación a la realidad. También podemos pensar que hay algo que se dice, es un concepto que
atraviesa nuestra experiencia, por algo nos llamamos psicoanalistas, ¿no? O sea que creemos en algo que se llama lo inconsciente, que no solamente está en lo reprimido, ¿eh? Es decir, lo reprimido inconsciente es una cosa y las identificaciones primarias contienen elementos. Es decir, que según Freud dice algo como que nos lleva hasta el tiempo de los reptiles para poder explicarnos qué es eso que está inconsciente. De modo que, si es cierto que lo nuestro es hacer consciente lo inconsciente, hacer consciente lo inconsciente es hacer consciente lo inconsciente de quien está planteándonos la cuestión de esto. Para ello tenemos dos cuestiones, o por lo menos así lo pienso. Una es escuchar un tema, el tema. ¿De qué habla? ¿De qué sufre usted, señor? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el problema que tiene con la vida? Ese es uno. ¿Lo tratamos como pensamos nosotros? ¿Hablamos de un way of life? ¿O renunciamos a un way of life, por lo menos en nuestra función analítica, y vemos de qué se trata lo que pone en conflicto a la persona con lo que plantea que así debe ser? Y lo otro es cómo tratamos a lo que se atraviesa en el tema, que lo llamamos fantasías inconscientes, perdón, formaciones del inconsciente, a la cual lo sometemos a un trabajo que hay que comprender y cómo hacerlo cumplir. Decirle todo lo que aparezca en su mente sin importarle si obedece a las leyes de la razón. Algunos lo dicen de una manera, lo plantean de otra, lo más absurdo que se les ocurra. Y algunos dicen, que si hacemos las cosas así, algo se produce a nivel de ese lugar que llamamos el saber inconsciente, que lo que producía dolor y conflicto se transforma de repente en algo que está al servicio del bienestar. Pocas cosas. La dejo a Mirta, que es la que va a opinar en serio. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Un honor que Patricia me haya hecho partícipe de este libro. Yo me voy a situar como lectora del libro. Y escuchándolos, pensaba que qué caleidoscopio, ¿no? Cómo cada lector produce un nuevo libro. Estaba escuchando a Patricia como lectora de su propio libro y escribió otro hoy. Lo escuchaba a Federico hablar del libro de Patricia y es otro libro. Y ustedes van a escuchar otro libro en lo que yo les voy a traer. Bueno, Patricia es una colega, es una amiga y me hubiera sido muy difícil presentar este libro sin conocerla. El dinero como fetiche es una obra coherente con las mixturas familiares, ideológicas y teóricas de su autora. Las mixturas son para mí la base de la tolerancia al otro, del respeto a lo diferente y del pluralismo de ideas. Y este libro es un reflejo de esto. Está escrito y diseñado como una cinta de Moebius, porque se comienza recorriendo el camino del psicoanálisis y no se sabe en qué momento se pasa al lado social y viceversa. Es una mixtura entre lo social y lo psicoanalítico. De esta manera, a mí me parece que Patricia rompe con el binarismo discursivo porque ella misma está hecha de ancestros y de idiomas combinados. Y no se puede escribir un libro que reúne muchas disciplinas si no se tiene esto en el interior, podríamos decir, esta posibilidad de ir de una lengua a la otra.
A mí siempre me llamó la atención y me sorprendió las personas que cambian de una lengua a la otra en el momento y no tienen ningún problema, no se sienten ajenos ni extranjeros. ¿Cómo puede ser? Yo me siento siempre ajena y extranjera cuando tengo que hablar otro idioma. Y bueno, a mí me parece que Patricia lo hace con mucha soltura, sin perder al psicoanálisis como lengua materna. Ustedes saben que siempre los psicoanalistas estamos preocupados cuando salimos a la interdisciplina o a la transdisciplina, en qué, bueno, qué de nuestra teoría se pierde y qué se gana. Y siempre, muchas veces, no siempre, sentimos que si estudiamos otras disciplinas, perdemos el psicoanálisis. Bueno, en este libro están Lacan, Marx, Freud, estética, ética, matemática, literatura. Es decir, hay muchos autores y muchos discursos que se entrecruzan y generan algo nuevo. Esa mezcla de discursos siempre va a generar algo diferente. Entonces, este libro, El dinero como fetiche, Condiciones subjetivas de la pobreza, dice ensayo psicoanalítico, no es un tratado de psicoanálisis enciclopédico, por eso lo pueden leer sin temor, les va a resultar ameno, entendible, comprensible, no como leer a Lacan. Y es vivencial, es decir, no solamente uno puede vivenciar en el libro a la autora, sino lo que le pasa a la gente, ¿no? Y en los momentos de crisis económica es cuando los pacientes vienen angustiados, pero nosotros también nos angustiamos. Entonces, Patricia se ocupa en este libro de mostrar que la vida no está hecha solo de una, ella lo llama así, economía dineraria, sino de la economía del deseo. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos la economía del deseo, el sentimiento vital? Entramos en la melancolía. Entonces, recomiendo leerlo y recomiendo dejarse sorprender por los enlaces que Patricia va trayendo, va tejiendo enlaces, que a mí también de repente, ¿cómo llegó a esto, no? Entonces, tuve una primera reflexión leyéndolo. Si el dinero no hace la felicidad, aunque ayuda a calmar las necesidades, son ideas que transcurren en el libro, entonces el dinero es una fantasía de completud y por eso se erige el fetiche. Luego, como cualquier otra fantasía, es una creencia que en algunos casos puede llegar a ser delirante. Por ejemplo, confundir tener dinero con poder. O sentirse rico porque se tiene dinero, ¿no? Bueno, esto creo que es lo que traían mis colegas. ¿Y cómo empieza esta investigación que hace Patricia sobre el dinero? A partir del vocabulario social. Empieza, por ejemplo, tomando palabras tales: caída, pobreza, derrumbe, precariedad, ruina, fortuna, recursos, y los convierte en modos de habitar la realidad psíquica. Entonces ya no son esto podríamos decir, lo común, de lo cotidiano, sino empiezan a hacer otra cosa estas palabras. Como decía Federico, empiezan a ser posiciones subjetivas. Entonces, lo que podríamos decir es que para Patricia no hay una realidad traumática per se, sino hay siempre una realidad bañada por la realidad psíquica. Entonces, dice cosas tales, por ejemplo, ganar la lotería puede ser un infortunio. ¿Cómo un infortunio? Sí, dice, porque obliga a ser otro, a simular ser rico cuando a lo mejor el sujeto se siente pobre.
También dice que la fortuna puede ser vivida como un accidente, que uno puede comprar el billete de lotería con el anhelo de ganar, pero el inconsciente no está preparado para ganar. Y entonces aparece la culpa. Por ejemplo, se lo puede empezar a perder. Por ejemplo, la ludopatía, ¿no? Es una manera de perder lo que no se ganó. También trae casos clínicos y a mí también me impactaron porque hace un tratamiento franco, auténtico de algunas situaciones, tales como, por ejemplo, estar en la peluquería y hacer de un diálogo en la peluquería una consulta analítica. Esto ya nos dice de una amplitud en relación a usar el psicoanálisis como herramienta para la vida de todos y no solo como una teoría en los libros. También trae los casos de circunstancias político-económicas que enferman, porque no solo generan dependencia real, sino principalmente dependencia mental y el concomitante sufrimiento superyoico. Ante un caso de una pareja que vivió el corralito del 2001, Patricia se pregunta, ¿por qué si el cepo no los afectaba verdaderamente, les producía a esta pareja una afrenta patológica? ¿Por qué se angustiaban? ¿Sí? Aunque sufrieran el corralito, no les tocaba demasiado, no les cambiaba demasiado la vida. Y entonces responde con la teoría psicoanalítica, pero de una manera muy coloquial, y dice que esta afrenta está causada por los padres. ¿Por qué? Porque ningún padre puede satisfacer todos los ideales de un niño, o sea, los ideales infantiles. Y esta afrenta infantil puede terminar hasta en un suicidio. Hoy, lamentablemente, esto ocurre muy frecuentemente. Entonces, de esta perspectiva que este libro nos trae, podemos también hasta entender fanatismos, las brechas que vivimos, por ejemplo, aquí en la Argentina, que son producidas por una vivencia de injusticia que lleva, y esto lo desarrolla bastante en el libro Patricia, que lleva que, por ejemplo, si no nos dan lo que creemos que merecemos, salimos a arrebatárselo al otro o generamos actos vandálicos, ¿no? Entonces, Patricia no habla del dinero constante y sonante, sino desde el dinero en una perspectiva individual y colectiva, comunitaria. Entonces dice que el dinero en tanto representa una civilización que se desarrolló gracias al lenguaje, al intercambio de herramientas y a la producción de nuevos recursos, es ahí donde plantea que el dinero puede tener distintas fases, características, y dice fetiche, shifter y emblema. Yo acá traje una cita de la página 17, que creo que Patricia también habló de ella, donde dice que el pensar junto con el coraje para actuar es el verdadero recurso. Entonces, nuevamente, ahí sigue, ese acto comienza siendo inconsciente y no descansa, es continuo. Nuevamente vino a mi mente la cinta de Moebius. Y entonces, como la cinta de Moebius, ustedes saben que la cinta de Moebius se empieza por un lado, dirigiéndose a un lado, pero uno termina de espaldas, dirigiéndose al otro, ¿no? Por lo tanto, necesita de un corte la cinta de Moebius. Y bueno, me parecía que la angustia por el dinero, en este libro, también necesita de un corte para poder transformarse, gracias a un análisis o gracias a cualquier otro recurso, en algo verdaderamente productivo. El dinero, si no, no es productivo. También plantea que el dinero puede ser un partener sexual. Y que el dinero hace gozar.
gozar en un sentido también psicoanalítico. La ambición es un modo de gozar también, ¿no? Y sabemos que detrás de la ambición siempre hay una mujer. Esto es así, llámese la madre o la amada. La ambición siempre esconde una mujer a la cual va dirigida la conquista. Como la conquista de las invasiones también. Siempre tiene que haber alguien en la fantasía a quien va dirigida esa conquista. Y Edipo mediante, todos nos imaginamos que esa mujer a la cual le dedicamos todo nuestro esfuerzo es la propia madre. Hay una frase que dice que la sexualidad humana está abierta a una satisfacción permanentemente buscada. Y aquí me parece que hace un giro muy interesante, porque dice que estamos abiertos a una satisfacción permanentemente buscada. Es decir, pone en positivo algo que generalmente los analistas decimos en negativo. Los analistas hablamos de la insatisfacción. Y ella dice, hay una satisfacción buscada, aunque en realidad lo que nos está diciendo es que esa satisfacción no va a llegar nunca. Pero también eso es el motor de la existencia, tratar de alcanzar lo que nunca se va a alcanzar con plenitud totalmente. Entonces cita El Mundo Feliz de Huxley y a Orwell en 1984. Por eso también hay mucha literatura en el libro. Y hace una historia también del dinero, genera una historia, pero no la historia enciclopédica del dinero, sino el proceso que nos lleva a la economía actual, al capitalismo, a nuestras propias contradicciones. Esto es importante en un libro, no quedarse solo en el pasado, sino plantearnos cosas que nos sean cercanas, ¿no? Que nos sean propias de nuestro mundo, de nuestra cotidianeidad. Bueno, a mí me parece que basta con ver las telenovelas de cualquier país para entender cómo se transmite culturalmente la fetichización del dinero. En todas las telenovelas siempre va a haber un acaudalado y un empobrecido. ¿Por qué? Porque entre el acaudalado y el empobrecido siempre es posible la dominación. Toda mujer que queda embarazada del amo, ¿no?, muestra la relación de esclavitud, en todo caso. Yo creo que este libro trasunda una posición ética también, que Patricia sostiene, y es la defensa del trabajo, ¿no? Estamos viviendo una época donde la cultura del trabajo se está desprestigiando, y a mí me parece que este libro lo rescata el trabajo. Bueno, en cada capítulo nos va a dar una versión diferente de la complejidad de la fantasmática en relación a la cantidad y a lo contable, y por lo tanto al valor que cada hombre tiene para la sociedad. Bueno, también nos habla de la sumisión a los ideales religiosos y políticos que distorsionan, esto lo leo entre líneas, la idea del cuerpo como un bien y rompen la conexión entre los hombres. Bueno, me pareció que lo que intenta Patricia con este libro es derribar fetiches como Abraham derribaba los ídolos de barro. El dinero parece ser un ídolo de barro. Pensemos que primero fue la sal, después el oro, ahora los dólares y también el Bitcoin. O sea, el dinero también va cambiando sus ropajes, pero no sus estragos. Así que
Gracias por esta oportunidad y lean el libro. Bueno, me gustaría que hay bastante tiempo como para poder, si quieren, formular algunas preguntas entre ustedes o con todos los que han escuchado estas cosas tan interesantes. Marcela. Te felicito, Patricia, y además muy interesante los comentarios que hicieron del libro de Patricia. Y este es un libro de divulgación psicoanalítica, porque en realidad he escrito un libro de divulgación escrito por un psicoanalista y realmente y un tema tan actual, ¿no? Un tema que en realidad deberían leer para poder entenderse a sí mismo, ¿no? Así que me parece que es un honor estar presentando este libro a través de la biblioteca de APA y ya este libro pertenece a la biblioteca ya está, así que cuando quieran consultarlo lo pueden también retirar de la biblioteca. Muchas gracias. Sí, ahí. Por favor, preséntense. Yo no soy psicóloga. Bueno, igual, presentate. Mi tema es la literatura, la comunicación, la música. ¿Sí? Por lo tanto, hay varias cosas dentro del libro que me llamaron la atención. La vinculación que hace ella entre la matemática y el cuerpo, y la música. Además, yo estudié música, así que sé que la construcción de la música es matemática, es puramente matemática. Luego pienso, y esto lo vengo pensando bastante, que la literatura infantil antigua, la que nosotros leemos, tanto Caperucita como la Bella Durmiente, y le damos a los chicos, está escrita para los grandes y no para los chicos, porque incluso hay cuentos que tratan vínculos perversos entre el padre, por ejemplo, y la hija. No me acuerdo cómo se llama el cuento, pero el hombre el rey queda viudo y encierra a su hija mujer en una torre. Y luego, cuando la niña tiene 15 años o menos, se casa con ella. Eso se llama incesto, creo, ¿no? Bien, y así como Caperucita Roja también tiene interpretaciones, ¿no? Bueno, varias cosas, es rico, es interesante el libro para mí, por ejemplo, que no estoy dentro del psicoanálisis, pero que conozco bastante de algunas cositas, porque en literatura y necesitamos saber filosofía y por supuesto esto nos lleva a saber un poquito a introducirnos en la psicología, ¿sí? Sí, me gustó mucho, en general el libro, y hay muchas cosas, ya se me van a ir ocurriendo, pero yo no tenía para anotar y bueno, no anoté, pero realmente es interesante el vínculo con la música, con la matemática, con el cuerpo. Es verdad que el cuerpo es rítmicamente matemático. Es verdad que los cuentos son infantiles, no son infantiles, y los de ahora uno a veces dice son tontos, y es verdad, algunos son tontos y otros no tanto. Algunos de Marielena Walsh, por ejemplo, son hermosos, y están escritos para grandes también, otros. Por ejemplo, es difícil que el chico entienda, quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste. De verdad no quiero de postal para irme por el este y el oeste en una nave espacial, por ejemplo, ¿no? Es difícil para que el niño lo entienda, salvo que tenga ya más de 10 años. Tal vez lo entienda, digo porque enseñé música también. Entonces vi que no les sonaba tanto la atención. Lo mismo el ProMúsica de Rosario se acerca un poquito más al niño y a su psicología, ¿no? Luego pienso que el fetichismo del dinero
no solamente es occidental, sino también es oriental, es mundial, diría, ¿no? Y que provocó desde los comienzos de la humanidad guerras y demás. Y luego la diferencia que hay entre humildad, pobreza y todo lo demás. Yo enseñé en un colegio, en una escuela pública de un ingenio cerrado. Y ahí sí que eran pobres, no humildes, eran súper pobres. Porque una vez nos tocó vacunar a los maestros, yo era chica, tenía, qué sé yo, no sé, 18 años, 20, tal vez, no sé, bueno, todo ese tiempo enseñé en ese colegio, en varios colegios, pero en ese en especial. Y una señora abrió la puerta y me miraba con ojos desmesurados, sin saber lo que yo le decía, que venía a darle la vacuna, si ella quería pan y estos alimentos que nos habían entregado para repartir. Y todo era un cuadradito de barro con un montón de hijos y siempre había un discapacitado en una esquina. Pero esto era matemático, decía yo. Al punto que me enfermó, dejé de ir al colegio por mucho tiempo porque me enfermó. Esto es la pobreza. Y hay que tomarla en serio, y yo creo que habría que pensar un sistema económico que incluya a esa gente, que ahora, por supuesto, van a ser, ¿qué futuro les espera? La delincuencia. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Gracias. Muchas gracias. Disculpen que me... No, está perfecto. Sí, pasamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar a Patricia, a quien respeto muchísimo desde que era yo muy jovencita, y además a quien me une un profundo cariño. Y decir que en lo personal, este libro, y antes del libro, la tesis que he leído también con mucha atención, me hacen pensar en un escrito absolutamente original, creativo, de lo que hay poco, como una riqueza, como un verdadero trabajo psíquico, como un producto rico, que no sé si va a ser muy bienvenido por mucha gente, porque obliga a hacer un recorrido que no es simple, que exige trabajo también, digamos. Y creo que ahí también radica su riqueza. Así que yo espero que se lea mucho, pero creo que es un libro que puede ser muy bienvenido, muy admirado, muy degustado, o también a prepararse porque puede ser muy criticado, ¿eh? Ojo. Y eso estaría buenísimo también porque, bueno, generar un poco de movimiento, sí. Así que, bueno, en lo personal, muchísimas gracias y todo mi cariño. Recién encontré algo que había pensado mientras lo escuchaba a Federico, y es, ustedes saben que los psicoanalistas hablamos de lo oral, lo anal, ¿no? Y para los psicoanalistas el dinero, como el oro, es escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Tiene que ver con la analidad y con la muerte. Con la analidad porque se acumula y se expulsa.
Y con lo escatológico, porque toda acumulación es mortífera, es un cementerio, ¿no? Ustedes piensen en una biblioteca que no se visita. ¿Por qué Marcela invita tanto a la biblioteca? Porque una biblioteca que no se visita es un cementerio de libros. Un coleccionista que tiene colecciones de valor o de no valor, pero que nadie las puede conocer, es un cementerio de objetos. Y el dinero tiene también esta condición, es escatológico. Si yo lo pongo debajo del colchón, nadie lo aprovecha. Si lo pongo a interés en el banco, se reproduce a sí mismo, pero la reproducción del sí mismo es masturbatoria. No produce ningún hijito. Entonces, es por eso que me parece que el dinero es abordado por Patricia con estas características, ¿no? De fetiche, un fetiche también es algo medio muerto, ¿no? Entonces, me parecía que cuando vos escuchabas, de alguna manera te referías a esto, ¿no? A esto que guardamos, todos guardamos cosas, ¿eh? Y guardamos innecesariamente. Claro, no nos atrevemos a tirar, ¿no? A desprendernos. Y bueno, el dinero tiene es propicio a esto, ¿no? A que se guarde sin... Hay una película que a veces veo en televisión y hay una escena que me encanta. Es de un broker que después se va a Francia porque hereda un viñedo y se convierte en cultivador de un viñedo. Pero entonces cuando se va a despedir del patrón de la empresa que acumula capitales, y tiene un cuadro colgado famoso en la oficina, ¿no? Entonces, no me acuerdo de quién era el pintor, pero entonces le dice, tenés un Rembrandt. Y entonces este dueño de la agencia de brokers le dice, no, el original está en la bóveda. Esta es una reproducción que me salió $250.000. Y entonces, en ese momento, él hace el insight y dice, no, entonces renuncio. Le habían puesto mucho dinero para que se quede en la empresa. Cuando ve lo muerto que hay, lo muerto en vida que había ahí, dice, no, me voy al viñedo. Y bueno. En el año 1968 al 70 ocurrió algo muy poco conocido. Existía un grupo, eran 23 personas, que pensaban que conjuntamente con la teoría psicoanalítica debía enseñarse la teoría marxista. Porque había algo que era importante darse cuenta, y que era que no había bienestar individual solamente si no se conseguía lo que se llamaba un hombre nuevo que aspirara a una igualdad social o a una mejoría de lo social. No tuvo mucho. 23 personas se fueron de APA, 23 personas muy importantes. ¿Cómo?
plataforma estaba Mari Langer, estaba Rafael Paz, estaban los Banallé, había realmente personas muy... Y en el 68 se generó en un congreso internacional de la IPA lo que se llamó Plataforma Internacional. Y ahí, ¿qué se planteaba? Varias cosas. Primero se planteaba que toda teoría, y especialmente el psicoanálisis, que se encerraba en una institución, perdía la posibilidad de creatividad y cambio. Entonces, que era importante que el psicoanálisis transcurriera fuera de toda institución. Y además planteaba que sí debía incorporarse el marxismo al psicoanálisis y establecer una apuesta a que había algo de la verdad que se jugaba en esta conciliación entre lo que era el materialismo dialéctico y la teoría psicoanalítica. Me pareció importante decirlo porque pasó bastante desapercibido esto. Lo de plataforma internacional se ignoró. Lo de plataforma argentina también se ignoró bastante. Pero se planteaba fundamentalmente lo que se planteaba en el marxismo y lo que se planteaba en la teoría psicoanalítica. Es una información, nada más. Pero es interesante, porque Mary Langer es la que cuenta la anécdota esta de que en Viena Freud les prohibía afiliarse, y lo gracioso de lo que decía Mimi es que la cantidad de gente que le mentía a los dos lados. O sea que toda esta cosa de la grieta que trajiste, ¿no? Y cómo uno piensa que es acá, que en este momento, tiene que ver con la humanidad permanentemente buscando estas polarizaciones, ¿no? Donde el rico y el pobre, el amo el esclavo, o el lobo y el cordero. O sea, un poco carriles. O sea, pero siempre hay una... Me encantó lo que vos dijiste de que cada lectura uno es una lectura distinta, ¿no? Porque cuando yo preparé para hablar hoy, decir algo que me pareció que es un resumen, después pensé, pero ¿por qué elegí esa línea y no otra? Y en realidad surgen otro tipo de cosas. Y ahora cuando dijiste lo de plataforma y documento, eran dos grupos, plataforma y documento. Documento era más nacional y así se fue otro de los grupos. Había una plataforma y estaba Rodríguez, claro, y una plataforma que hay muchos libros escritos sobre eso. Por más que duró poco, hay libros escritos sobre eso y muchos volvieron, como Rafael, que volvió a Zappa, pero después están Rodríguez y demás que nunca, o Tato Pavlovsky, que nunca volvieron, y sin embargo siempre mantuvieron esta cosa de ser psicoanalistas en acción, digamos, ¿no? Pero esas brechas que se arman siempre. Además, ¿qué relación habrá entre lo que pasó entre plataforma y documento y lo que pasó 4 años después en lo que se llama la reforma del 74? Que digámoslo de una vez. Nosotros conocemos que existió la reforma del 74. Pero mucha gente no sabe de qué se trata. No, yo no sé de qué se trata. Pero en la internacional se dice que nosotros todavía nos regimos por el método de Eitingon. Ni idea, claro. Hay tantas. La diferencia es que el método de Eitingon tiene una mesa didáctica que decide 9 personas quién va y quién no va. Y la reforma del 64 anuló totalmente eso. No es poca cosa. Pero lo que más me extrañó es que esta historia circula de una manera diferente en la internacional y en Argentina. Y como cada historia, esta historia que vos traes, o la historia que yo puedo tener, la historia que yo tengo, es también, pasa como por fisuras distintas, ¿no? Porque yo que esa no conozco, sí, la otra, que sí, me tocó fuerte, la de plataforma y documento, porque
cuando yo decido ingresar a APA, hubo amigos que me amenazaron con dejarme de hablar. Sí, o sea, claro. que se sentían, años después, se sentían absolutamente traicionados de que yo entrara a esta casa, ¿no? Para los que no son psicoanalistas ni son de APA, les quiero explicar un poquito de qué están hablando, porque ya veo que no entienden nada. No, pero me parece Pero- que trabajan las otras figuras también, ¿no? y que Imaginarias. me parece que lo que están planteando, ahora Camran, termino esto y le damos la palabra a Camran, que me parece que de lo que estamos hablando es que permanentemente estamos en un borde entre, en nuestro caso, el psicoanálisis, pero puede ser también un matemático, entre el pensamiento y la creencia, porque la ideología es una creencia. Entonces, todo el tiempo nos tenemos que mover, los seres humanos, para poder ubicarnos en la realidad, entre lo que pensamos y las creencias que tenemos. A veces esas creencias son religiosas, a veces son creencias ideológicas, a veces son creencias científicas también. Por ejemplo, los planetaristas piensan que la Tierra es plana, ¿no? Eso es una creencia y es científica, es una creencia o pseudocientífica. Para ellos es científica. Entonces, todo el tiempo los seres humanos nos tenemos que mover en estas disyuntivas. ¿Cómo construimos la realidad? Según la verdad, digamos, que nos dicta nuestro razonamiento o la verdad que nos dicta nuestra creencia. Y bueno, lo que estaban planteando aquí de la historia de esta institución tiene que ver también con que también los psicoanalistas a veces se confunden y se pierden en las creencias. No solo... Claro, también a los psicoanalistas les pasa. ¿Cómo le pasa a un científico? ¿Cómo le pasa a un músico? En 1850 Wagner escribe el Manifiesto Antisemita. Quiere decir que nadie está exento de caer en su propia trampa. Bueno, Patricia nos habló hoy de la trampa del dinero, pero hay tantas. Bueno, Cámara. Antes que nada, te felicito por el libro, lo leí y me gustó muchísimo. Y también felicito a la mesa porque en realidad aprendí mucho de los comentarios, cada uno desde un ángulo muy interesante, diferente. Dos, tres cosas. Primero, quisiera decirle que sobre los cuentos infantiles en relación a psicoanálisis, hay un libro ya de hace muchos años, de la década 60, creo, si no me equivoco, de Bruno Bettelheim, que es un clásico que escribió de una forma muy simple para ir al mismo tiempo psicoanalítico para poder entender algunas cosas básicas de ese caso. Por otro lado, sobre lo último que dijo Federico, si no me equivoco, fue el primer congreso de IPA después del mayo de 68, ¿no? Ah, entonces todo eso cierra más justamente, y hay por eso más razones que tal vez no se habló más y lo entendieron de otra forma justamente lo que ocurrió en la Argentina y en la APA en realidad. Después lo de 74 y esto por un lado. Y otra cosa, estaba pensando sobre el título otra vez y se me ocurrió, justamente a raíz de todo lo que dijo Mirta y Federico, que hay una dimensión, me pregunto y le pregunto, hay una dimensión
hereditaria del dinero, también podríamos decir hereditaria del dinero como fetiche, entonces llegamos a una dimensión hereditaria del fetiche. Digo, me pregunto si ese aspecto de lo hereditario que puede funcionar sobre el fetiche. Ahora, por medio del dinero o por medio de cualquier otra cosa. No, digo hereditario de la misma manera que el dinero. El dinero puede heredarse, y me pregunto si el dinero es como fetiche, entonces me pregunto si el fetiche también puede heredarse. Me pregunto desde esa perspectiva, pero seguramente no siempre lo que se hereda es dinero, ni digo que seguramente tiene cosas que tienen aspectos subjetivos totalmente diferentes. Pero me pregunto si hay una dimensión de ese fetichismo que puede heredarse, no de forma genética me refiero, en una forma de una generación a... Como una cultura, pero yo pensaría en muchas, porque justamente yo pensaba otra cosa que de alguna manera marca una línea entre Marx y Freud son las religiones, ¿no? Yo creo que sin duda que hay un fetichismo heredado en cuanto a fantasía cultural de que algo obtura un inexistente, digamos. Es muy interesante lo que vos, Camran, planteás, porque lo que uno hereda es el apellido. Y para algunos el apellido es un emblema. Pero otros ensucian el apellido del padre. O un padre construye una fábrica con 1000 obreros, manda a su hijo a estudiar a Londres, el hijo vuelve de Londres, lo ponen al frente de la fábrica y la funde, ¿no? Entonces, me parece que es lo que cada uno hace con lo que recibe. Y algunos lo acrecientan, qué sé yo. El padre tiene una carpintería y el hijo hace una mueblería. Pero hay hijos que terminan con el sistema productivo de los padres. Entonces, yo diría que a veces las herencias se invierten. No en el sentido de que uno lo pone en el banco, sino que se invierten, ¿no? Hay padres productivos que tienen hijos improductivos y hay padres improductivos que tienen hijos productivos. Y ahí me parece que está la paradoja, ¿no? Y que tiene que ver con que a veces un padre improductivo le genera al hijo el deseo de producir. Pero hay producción, mientras hay producción, ya el fetiche no sería tan fetiche, claro. Por eso yo pensaba lo de las religiones, donde hay un montón de fetichismo heredado. Yo creo en cada uno de nosotros, que nos cuentan, nos damos a veces, porque marcan identidad. Porque yo pensaba en esto cuando hablaban de las historias de APA, ¿no? Lo que implica también la historia y la identidad de cada uno, que a uno le parece como la única existente, y alguien, y pasa tanto, ¿no? Que uno dice, ¿dónde estaba yo cuando pasó esto? Cuando de repente hay uno, ¿dónde estaba? Y uno estaba en su propio sistema, donde hay mucho de pensamiento creativo, donde uno puede librarse de la fetichización, pero siempre yo creo que se libra hasta ahí, porque es muy fuerte. Lo emblemático, de lo emblemático al fetiche hay un pasito. Las estirpes. Yo pensaba cuando Fede dijo lo de documentos, que sea, pero yo me siento de la misma estirpe en muchas cosas. Claro, somos de la misma estirpe. Y en ciertas cosas, ¿no? Cuando uno es más leal a Emilio, claro. Entonces, los rebeldes.
Y aún dentro de eso, que también es un puro fetichismo, cada uno es absolutamente diferente, hasta donde uno realmente está totalmente de acuerdo con determinados personajes, hasta ahí. Pero hay un fetichismo que nos une, como los que son de Boca o River, esas cosas de fútbol, ¿no? Hasta San Lorenzo llega. Porque la mayoría yo me he dado cuenta, porque eso es una cosa que no sé si no fue mi nieto que está ayer que me explicó, que los intelectuales suelen ser de San Lorenzo porque no saben nada de fútbol. ¿No fuiste vos que me lo dijo alguien? Entonces yo pensé, uy, ¿cuántos amigos tengo de San Lorenzo? Quiere decir que no saben. Y vuelve a ser ahí me sale un quotation, sí, una frase que implica algo y que en realidad es una identidad, está ahí, pero puede ser una falsa identidad. Ya fue. Sí, ya fue. Bueno, estamos por cerrado. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por los comentadores. Y damos cerrada este rico encuentro. Felicitaciones.